Buenos días a todos. Hoy en este episodio podcast que traemos desde 12and8 entrevistamos a Jorge Pérez, director del área de inversión de Libertas 7, una de nuestras mayores posiciones a nivel de cartera, tanto en el fondo como en la plataforma de research. Y hoy vamos a hacer algunas preguntas para mostrar y también entender un poco mejor cómo funciona el área de inversiones de Libertas 7. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Hugo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Encantado. Bueno, si te parece correcto, vamos directo con las preguntas y vamos hablando un poquillo sobre la compañía. Lo primero que quería preguntar es sobre el objetivo principal de la cartera en Libertas 7, un poco el enfoque principal, si buscáis plusvalías, dividendos, cuál es lo que pensáis sobre la posición de liquidez, cuáles son vuestros objetivos en torno a eso. Vale, bueno, pues el objetivo de la cartera de inversiones financieras dentro del grupo Libertas 7 es, en primer lugar, diversificar nuestra actividad y reducir nuestra dependencia de la evolución del ciclo inmobiliario. Contar con esta cartera financiera es una de las razones que nos han ayudado a desarrollar nuestra actividad durante más de 75 años a nivel de grupo, habiendo superado muchos ciclos económicos y situaciones coyunturales que muchos de nuestros competidores no han conseguido, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, y en segundo lugar, lo que buscamos es generar rentabilidad y crear valor a nuestros accionistas, al igual que con el resto de áreas de actividad de nuestro grupo. Entonces, el enfoque principal que subyace en la estrategia de la cartera es el de obtener rentabilidad a largo plazo vía revalorización de los activos. Un aspecto importante es que a día de hoy nosotros gestionamos únicamente fondos propios, es decir, no gestionamos patrimonio de terceros, tampoco comercializamos productos de otros ni solemos invertir, al menos en la cartera de bolsa, en fondos o en vehículos gestionados por terceros. Esto significa que tenemos total independencia en la gestión y libertad para definir nuestra estrategia de inversión, los activos a trabajar y, en definitiva, la operativa, ¿no? Entonces, tenemos dos carteras con estrategias separadas. Por un lado, gestionamos una cartera de inversión directa en renta variable, en bolsa, en empresas cotizadas, y por otro lado, una cartera de inversión en empresas no cotizadas en bolsa, ¿vale? Entonces, empezando por la cartera de bolsa, la cartera de bolsa se centra en la generación de rentabilidad a largo plazo, invirtiendo en activos que tienen liquidez diaria y sobre los que realizamos una rotación relativamente frecuente, ¿vale? Entonces, esta cartera nos proporciona ingresos de manera recurrente, vía cobro de dividendos, nos genera también plusvalías en el medio plazo y nos permite disponer de una gran flexibilidad en la gestión. Y luego, la cartera de inversión en no cotizadas busca la generación de rentabilidad de los activos en un periodo más largo, ¿no? Inmovilizando recursos durante más tiempo, con la expectativa de obtener también un retorno mayor. Entonces, estratégicamente es una forma de diversificar nuestras inversiones a través de activos, digamos, alternativos, y no tener un 100% de exposición a mercados de renta variable en nuestra cartera. Entonces, nuestro objetivo es hacer crecer ambas carteras, incrementando los recursos invertidos, manteniendo un equilibrio entre inversión en activos más líquidos, como es la bolsa, y en activos menos líquidos, como es el private equity o el capital privado, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos seguido esta estrategia y en base a ello hemos incrementado el valor de la cartera, hemos generado dividendos, hemos generado plusvalías y rentabilidad. Y para los próximos años tenemos previsto seguir también en esta línea, potenciando esta área de negocio del Grupo Libertas 7. Entonces, esta actividad inversora es uno de los pilares de negocio de nuestro grupo desde hace muchos años, ¿no? Llevamos décadas haciéndolo, lo que nos ha llevado a constituir un equipo de análisis y de gestión y desarrollar una filosofía y una metodología que hemos ido perfeccionando. Entonces, en cuanto al enfoque de la gestión de la cartera y nuestra metodología de trabajo, yo empezaré diciendo que, en mi opinión, la clave para acertar en la gestión pasa por tener un buen conocimiento de los activos en los que se invierte y también un buen conocimiento de uno mismo, ¿no? De lo que sabemos hacer bien y de lo que no, saber hasta dónde podemos llegar y centrarnos en lo que sería nuestro círculo de competencia, digamos, ¿no? Entonces, nosotros invertimos en dos tipos de activo en los que contamos con una gran experiencia, y esto nos facilita tomar decisiones con el grado de convencimiento suficiente
aunque muchas veces implique ir un poco en contra de la tendencia del mercado o de la opinión mayoritaria del consenso de analistas, ¿no? Entonces, en aquellas materias en las que no somos especialistas, tratamos de apoyarnos siempre en externos que sí que tienen ese expertise, ¿no? Pues quienes nos ayudan a completar un poco la foto y llegar donde nosotros no llegamos. Pues, por ejemplo, yo te diría, pues en cuestiones relativas a coyuntura económica, situación macroeconómica, perspectivas de mercado, divisas, ¿no? Tipos de interés, cuestiones geopolíticas. Bueno, pues estas opiniones externas son un input más en nuestra gestión que complementan nuestra visión micro y de análisis de las empresas, que es el que hacemos nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo nos apoyamos también en estudios de otros analistas, de bancos de inversión y de casas de análisis, para contrastar nuestra visión de las empresas en cartera y también tener pues una referencia distinta en términos de opinión, de valoración de las compañías, etcétera, ¿no? Entonces, comenzando por nuestra cartera de bolsa, nuestra base parte de invertir en aquellos activos en los que consideramos que tenemos un conocimiento suficiente para poder tomar decisiones con el margen de seguridad necesario, ¿no? Tratamos de identificar asimetrías entre expectativas de retorno y riesgo percibido, buscando ineficiencias de mercado a corto plazo para invertir a largo plazo, ¿no? Buscamos activos en los que identificamos discrepancias o diferencias entre precio y valor, en definitiva, ¿no? Entonces, para la gestión y el seguimiento de la cartera de bolsa, contamos con un equipo de analistas propio, de 4 analistas, que es un equipo pues muy consolidado y con una gran experiencia, y esto nos permite llevar a cabo un estudio muy detallado de las oportunidades de inversión que se nos presentan, ¿no? Todos nuestros analistas cuentan con un gran conocimiento de las empresas en las que invertimos. Y ese conocimiento de las empresas es lo que nos permite aprovechar esas ineficiencias que el mercado tiene a corto para invertir a largo, como decía antes, ¿no? Los mercados de renta variable, como sabes, pues aún siendo probablemente el mercado más eficiente, ¿no? En términos de recoger y trasladar la información existente a los precios, pues bueno, siguen siendo en la práctica altamente ineficientes en muchas ocasiones, ¿no? Porque hay factores como, pues no sé, te diría yo, desde la propia psicología del inversor, ¿no? Que muchas veces lleva a tomar decisiones que a veces son irracionales y que vienen motivadas por el impulso del momento, ¿no? La existencia también de operativa automatizada de grandes fondos e inversores institucionales, la ejecución de carteras por situaciones de margin calls, no sé, la operativa de cortos, ¿no? La existencia de información no pública. Al final hay multitud de elementos que provocan situaciones de desajuste o desequilibrio, digamos, entre precio y valor. Entonces, siempre hay casos de empresas en las que hay, como digo, divergencias entre precio y valor, pero es en los momentos de mayor volatilidad de mercado cuando esas divergencias alcanzan su mayor grado, digamos, ¿no? Entonces, conocer bien las empresas es lo que te permite identificar esos momentos en los que el precio no se corresponde con el valor real del negocio, ¿no? Y ese es el momento en el que realizamos la inversión. Del mismo modo, pues un poco el efecto pendular, ¿no? que del mercado que tiene a veces, pues lleva a que haya momentos de euforia o de mayor complacencia, las bolsas suban y ese gap entre precio y valor desaparezca, ¿no? Entonces ese es el momento en el que realizamos la desinversión, generamos plusvalía, recogemos liquidez y nos protegemos ante posibles caídas, ¿no? Y además disponemos nuevamente de recursos para invertir cuando el mercado corrige, ¿no? Entonces esta manera de operar nos lleva al final a tener un comportamiento pues algo contrario al mercado, ¿no? Comprando cuando sale dinero de la bolsa y vendiendo cuando ocurre lo opuesto, ¿no? Y hacerlo, digamos, de manera natural, sin buscar hacer lo contrario a los demás, sino siendo coherentes con nuestra forma de trabajar. Y yo creo que aquí la dificultad está sobre todo en no dejarse llevar por el entorno de mercado, ¿no? Al final no es fácil comprar en momentos de gran incertidumbre o de caídas de mercados, ni tampoco es fácil vender cuando el entorno parece especialmente propicio para la inversión. Entonces esto requiere pues de creértelo, ¿no? De tener un grado de convencimiento elevado, que solo puede venir del profundo conocimiento del activo en el que se invierte y de saber cómo funciona el mercado muchas veces en masa y de manera irracional, ¿no? Entonces, para la cartera de no cotizadas, la cartera de private equity, digamos, la filosofía de fondo es similar, también somos inversores largoplacistas, pero aquí yo creo que hay algunos matices más particulares de esta tipología de activo que si quieres podemos ver luego si hablamos de esta cartera. Correcto, sí, creo que muchos de los inversores que nos estarán escuchando resonarán con vuestra filosofía de inversión,
de básicamente comprar el miedo, como comúnmente se dice, e invertir en empresas cuando cotizan a un gran descuento sobre el valor o neto de sus activos o de sus flujos de caja descontados futuros. Al final creo que sí, creo que has mostrado muy bien cuál es la filosofía de Libertas a nivel de inversión, de cómo enfocáis todo el tema de comprar, vender, y me gustaría también saber un poco qué ventajas competitivas creéis que tenéis como inversores, aparte de que obviamente al gestionar vuestro capital propio no tenéis presión externa, pero qué ventajas competitivas puede tener Libertas frente a otros inversores. Vale, bueno, a ver, yo me voy a centrar en lo que es el área de inversiones de Libertas 7, ¿vale? Hablando de ventajas competitivas o factores diferenciales, ¿no? No voy a entrar en las ventajas competitivas del área inmobiliaria o turística de nuestro grupo. Esto, si quieres, lo podemos dejar para otro día en el que se incorporen nuestros directores de estas áreas. Entonces, ciñéndonos al área de inversiones, yo diría, más que ventajas competitivas, yo hablaría quizás de aspectos diferenciales, ¿no? Que yo creo que hay varios. El primero es el hecho de que, lo que decía un poco al principio, ¿no? Es decir, al no estar gestionando ahorros o inversiones de terceros, sino trabajar únicamente con fondos propios, tenemos total independencia y libertad para invertir en el activo que queramos, en el momento que queramos y de la manera que consideramos más conveniente, ¿no? Entonces, las inversiones las realizamos a través de distintas sociedades de grupo y no a través de un instrumento de inversión colectiva. Esto es importante porque significa que no tenemos que cumplir con niveles de liquidez, de concentración de valores, de tipología de activos, etcétera, ¿no? Además, el timing de nuestras inversiones obedece exclusivamente a nuestros criterios de gestión. Es decir, no depende de la entrada o salida de fondos de inversores o de clientes, por lo que no nos vemos obligados a invertir cuando aumenta el apetito inversor de los ahorradores en momentos de euforia bursátil, ni tampoco a desinvertir cuando entra en pánico el mercado y tus inversores pues quieren recuperar sus fondos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos proporciona la flexibilidad que necesitamos para poder operar según nos interesa. Por tanto, el primer aspecto diferencial, yo creo, es la total independencia y libertad en la gestión, ¿vale? Entonces, luego, en segundo lugar, yo te diría que en nuestro caso hay un total alineamiento de intereses con nuestros accionistas. Un elemento que en mi opinión es esperable o incluso casi exigible, ¿no?, a cualquier gestor de fondos, es que tenga sus ahorros o buena parte de sus ahorros invertidos en el fondo que gestiona, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el alineamiento es total, porque el dinero gestionado es 100% propio y, por tanto, el acierto o error en la gestión tiene un efecto directo en nuestro patrimonio, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a seguir una gestión que siempre es prudente y orientada a la generación de valor a largo plazo, ¿no? Un poco en línea con la estrategia de crecimiento del grupo, ¿no? Luego, en tercer lugar, yo destacaría que nuestra cartera cuenta con dos tipos de activos diferenciados, ¿no? La cartera de bolsa y la cartera de inversiones no cotizadas o capital privado. La cartera de bolsa, como decía antes, nos proporciona liquidez y rentabilidad, mientras que la cartera de capital privado tiene un efecto estabilizador a lo largo del ciclo, ¿no? En la cartera de capital privado tenemos inversiones a más largo plazo, inversiones que no tienen una liquidez diaria ni sufren cambios en valoración constantemente como las inversiones en bolsa, ¿no? Que se ven sujetas pues a los vaivenes diarios de mercado y se ven afectados pues por todas las noticias que constantemente leemos y afectan a los mercados, ¿no? Por el contrario, las inversiones en no cotizadas suelen tener menos volatilidad en sus valoraciones y nos proporcionan más estabilidad en momentos de alta volatilidad en los mercados de renta variable. Entonces, en muchas ocasiones son inversiones en empresas cuyos negocios no se ven apenas afectados por factores coyunturales o geopolíticos, que sí que afectan fuertemente a las bolsas, ¿no? Entonces, esto les permite a estas empresas seguir generando valor y desarrollando su negocio al margen de la volatilidad del mercado de renta variable cotizada. Y en cuarto lugar, y centrándonos quizá en lo que sería la cartera de bolsa, yo creo que el elemento a lo mejor más llamativo en nuestra cartera es la exposición que tenemos al sector del lujo, que después, si quieres, podemos abordar, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, aunque no comercializamos productos de inversión y por tanto no tenemos, digamos, competidores como tal, sí que tenemos referencias con las que nos comparamos para poder evaluar nuestra gestión, ¿no?, internamente. Entonces, desde el año 2006 constituimos un benchmark, que es la referencia que internamente empleamos
para el seguimiento de nuestra cartera. Entonces tratamos en su día de construir una referencia, un benchmark que fuera comparable con la estructura y con el estilo de gestión de nuestra cartera y que pudiera ser una referencia para emplear a largo plazo, ¿vale? Entonces, de este modo definimos un benchmark que está formado por, en una tercera parte, el índice de la Bolsa de Madrid, un tercio por el Eurostoxx 600, Bolsa Europea, y un tercio una combinación de dos fondos. Por un lado, el Bestinver Internacional, que en su día, pues cuando lo elegimos, pues estaba gestionado por Francisco García Paramés, y también el Fondo de Santander Acciones Españolas, que estaba gestionado en aquel momento por Iván Martín. Vale, entonces, el resultado desde 2006 a la actualidad es que hemos sido capaces de batir ampliamente al benchmark, superándolo durante la mayoría de los años, ¿no? Luego, otras referencias importantes para nosotros son el STOXX R, o sea, el STOXX europeo con dividendo, y el MSCI Europe también con dividendo. Y en ese sentido, en los últimos 15 años, nuestra cartera también supera a ambos índices, ¿no? Y por último, un aspecto importante que pasa desapercibido para buena parte de los inversores es que, en nuestro caso, la cartera de inversiones supone casi la mitad del valor de los activos de nuestra empresa, del Grupo Libertad 7. Entonces, la acción de Libertad 7 cotiza en estos momentos con un fuerte descuento sobre su valor en libros. Por tanto, invertir en la acción de Libertad 7 significa que estás comprando de manera indirecta una cartera de inversión en bolsa líquida en muy buenas compañías y a un fuerte descuento respecto a las cotizaciones de dichos valores en el mercado, ¿no? La cartera de bolsa por sí misma tiene un valor de mercado superior a la capitalización de toda la compañía, de toda Libertad 7, ¿no? Es una referencia que yo creo que es importante. En efecto, creo que has explicado bastante bien las ventajas competitivas de Libertas. Y un punto que me gustaría puntualizar, que creo que lo has comentado, y hablar un poquito más sobre él, es en el tema de diversificación de la cartera. Vosotros tenéis vuestra cartera de capital privado y las empresas públicas. ¿Cómo planteáis tanto la diversificación dentro de cada una de las carteras y la diversificación entre las dos áreas de inversión a nivel de porcentajes, a nivel de exposición? Vale, bueno, pues si quieres, para dar respuesta a esa pregunta, yo creo que conviene dar un repaso o tratar de explicar con más detalle cuál es nuestra forma, digamos, de gestión y de los parámetros que manejamos en ambas carteras, ¿no? Entonces, en este sentido, empezando por lo que sería el horizonte de inversión, que como digo es diferente para cada una de las dos carteras. Lo que sí que tienen en común es que el objetivo es obtener, como decía al principio, rentabilidad en el largo plazo, ¿no? En la cartera de bolsa, la gran mayoría de las compañías en las que estamos invertidos, especialmente en aquellas en las que tenemos más inversión, son empresas que mantenemos en cartera o al menos en seguimiento desde hace muchos años, ¿no? Hay valores que empezamos a invertir hace, pues yo te diría, 20 años y en los que la tesis de inversión ha ido revisándose sucesivamente y consideramos que sigue cumpliendo con los requisitos que buscamos o que tenemos, ¿no? Son compañías que además, fruto de la capitalización compuesta, nos han generado elevadas plusvalías. Yo creo que para poder conocer bien los valores, pues es preciso llevar siguiéndolos durante un tiempo, y el estar invertidos y hacer ese seguimiento nos proporciona más conocimientos sobre su negocio. Entonces, aunque mantenemos en cartera posiciones desde hace años, eso no significa que no rotemos la cartera, ¿no? Tenemos definidos precios de compra y de venta en cada compañía y operamos que rotamos la cartera constantemente según cómo se mueven las cotizaciones en el mercado, ¿no? Tratamos también de tener un enfoque, digamos, oportunista, ¿no? Para operar también a más corto plazo. Entonces, en los valores que se prestan más a ello, valores que tienen liquidez suficiente en el mercado, aprovechamos los momentos de volatilidad también para operar haciendo una especie de trading, ¿no? Y generar plusvalías a más corto plazo, pero siempre en empresas que tenemos en cartera y en los que mantenemos una posición de fondo. Y luego, respecto a las inversiones no cotizadas, el enfoque es diferente. Aquí el horizonte de desinversión, el horizonte temporal es mayor por la propia naturaleza del activo, ¿no? Que es menos líquido y que requiere de un periodo de maduración del negocio antes de proceder a la venta. Y aquí podemos estar hablando de un periodo de retorno de entre 3, 5, 7, 8 años o incluso más, ¿no? Entonces, en cuanto a la visión, digamos, sectorial, ¿no? O geográfica y tipos de activos que nosotros trabajamos, realmente nosotros no realizamos una gestión sectorial o geográfica de las inversiones, ¿no? En la cartera de bolsa, nosotros lo que hacemos es invertir
en las mejores empresas de las industrias o sectores que conocemos mejor, ¿vale? Es decir, no rebalanceamos activos entre sectores o geografías por la sencilla razón de que no queremos tener el conocimiento suficiente para hacerlo correctamente. Es decir, no somos especialistas ni en geopolítica, ni en macroeconomía, ni en comercio mundial. Al final nuestra especialidad está en la micro, en identificar empresas concretas en las que encontramos esa diferencia entre precio y valor. Entonces, el único criterio sectorial que seguimos, yo te diría, es para definir en qué no queremos invertir, que es básicamente sector inmobiliario, puesto que ya es una actividad de nuestro grupo y el objetivo con la cartera es diversificar, y tampoco invertimos en actividades relacionadas con el juego o con el armamento, ¿vale? Luego, en términos geográficos, pues tenemos preferencia por las empresas españolas y europeas que operan a nivel internacional. Yo te diría que más de 3/4 partes de nuestra cartera de bolsa está invertida en divisa euro, ¿vale? El resto está, pues tenemos algo en dólar, tenemos algo en libra, franco suizo principalmente, pero buscamos invertir en empresas locales o cercanas, ¿no? Porque esto nos facilita la comprensión de su información contable, nos permite en algunos casos incluso acceder a su management y a sus responsables de relación con inversores. Podemos también acudir a eventos, visitar las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, también existe, yo creo, una mayor facilidad para entender la idiosincrasia de la gestión. Yo creo que nos resultaría mucho más complejo invertir en una empresa originada o basada en el sudeste asiático, por ejemplo, sobre la que difícilmente podríamos llegar a tener un conocimiento mayor, digamos, que el promedio del mercado local, ¿no? Y donde difícilmente vamos a poder encontrar valor oculto o diferencia entre precio y valor, como decía antes. Entonces, estas empresas españolas y europeas que nosotros buscamos, en muchas ocasiones son empresas líderes a nivel mundial, ¿no? Con una presencia en mercados internacionales muy significativa. Para nosotros es una manera de invertir de manera indirecta en activos y en negocios lejanos de nuestra área de influencia, ¿no? Haciéndolo de la mano de empresas que conocen mejor que nadie sus negocios en dichas geografías. Entonces, en términos prácticos, esto nos lleva a que apenas pues cerca del 15% de los ingresos de las empresas en las que estamos invertidos proceden de España, ¿vale? Lo cual nos permite tener exposición a negocios que operan en regiones y en momentos de ciclo muy distintos al nuestro, ¿no? Y específicamente del inmobiliario de la Comunidad Valenciana, donde tenemos el resto de líneas de actividad del grupo. Entonces, esta circunstancia nos ha permitido, en momentos en los que el ciclo inmobiliario español se encontraba en horas más bajas, pues seguir generando ingresos, liquidez y rentabilidad para nuestra compañía. Luego, en términos sectoriales, bueno, ya digo que no hacemos una asignación de capital, digamos, sectorial, pero sí que agregamos, pero si agregamos las compañías que tenemos en cartera en base a su sector de actividad, pues resulta que tenemos empresas que operan en muchos sectores, ¿no? Pues, por ejemplo, empezando por el financiero, pues bancos, aseguradoras, servicios de intermediación financiera, sector industria, sector de medios de comunicación, sector tecnología, sector del lujo, sector alimentación, consumo no cíclico, farma, bueno, yo creo que es una cartera pues bien diversificada en ese sentido, ¿no? Entonces, los tres sectores donde concentramos un mayor volumen de inversión, hablando siempre de la cartera de bolsa, ¿de acuerdo?, son el sector del lujo, el sector financiero y el sector industrial. Entre los tres suman casi un 70%, te diría, de la cartera de bolsa. Nuestra cartera a día de hoy está compuesta por unos 60 valores con distintos volúmenes de inversión, y los 10 primeros suponen aproximadamente el 40% del total de la cartera de bolsa. Entonces, el seguimiento que realizamos de estas empresas depende también del volumen de inversión, y otorgamos más atención y más horas de análisis, lógicamente, a los valores donde tenemos más recursos invertidos, ¿no? Nuestro trabajo se basa sobre todo en el análisis fundamental, en estudiar toda la información existente o disponible en cada momento sobre las empresas en las que invertimos, sobre sus industrias, sus competidores, sus normativas, la coyuntura que les afecta, etcétera, pues para poder tener siempre actualizadas nuestras valoraciones y precios objetivo y gestionar adecuadamente, ¿no? Las ideas de inversión pues surgen de múltiples fuentes. Bueno, en primer lugar, los propios comparables de los negocios de las empresas invertidas son una forma relativamente, pues yo diría que fácil o rápida de identificar oportunidades, ¿no? Comparando las ratios,
comparando valoraciones y comprendiendo las diferencias entre empresas dentro de un mismo segmento de negocio, ¿no? Por otro lado, la asistencia a eventos de presentación de empresas, pues como puede ser Foro MedCap o Value Spain o eventos de esta naturaleza, o los organizados por la propia banca de inversión, son también una buena fuente de ideas de inversión y nos permite compartir ideas con empresarios y con gestores de cartera. Y yo diría, en tercer lugar, el estudio de lo que hacen otros gestores, con un perfil inversor y una filosofía similar a la nuestra, es otra buena fuente de ideas, ¿no? Tratamos siempre de aprender de otros, de los mejores de la industria, de sus aciertos y también de sus errores y tratar de aplicarlo en nuestra gestión. Entonces, ¿qué criterios debe cumplir para nosotros una empresa para que forme parte de nuestra cartera? Pues a ver, yo creo que son varios, ¿no? Lo primero es que sean negocios, como decía al principio, que seamos capaces de comprender, ¿no? En esto va a influir bastante nuestra experiencia previa, ¿no? y los conocimientos acumulados o adquiridos en determinados negocios, que siempre nos va a facilitar la identificación de oportunidades, ¿no? Entonces, no somos especialistas, la verdad, en algunas industrias, pues por ejemplo, pues la alta tecnología o temas de biomedicina o materias primas o fuentes de energía o inteligencia artificial. Pues bueno, podemos tener en cartera alguna inversión puntual en empresas de estos sectores, pero no van a ser el peso de nuestra cartera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos gustan las empresas que pasan más desapercibidas y que operan en sectores que a lo mejor no están tan de moda, ¿no? Incluso en sectores que temporalmente pueden estar penalizados por el consenso del mercado, pero que esconden buenas oportunidades en empresas concretas, ¿no? Negocios que a lo mejor son poco sexys o poco glamurosos, pero que son de alto valor, ¿no? Entonces, el tener poco seguimiento por parte de los analistas puede ser una ventaja en muchos casos. Tratamos de evitar invertir en empresas cuyas cotizaciones están muy correlacionadas con el mercado y las noticias que cada día afectan a los índices de las bolsas. Perfecto. Bien, nos gustan las empresas de origen familiar, en las que el fundador o la familia fundadora sigue manteniendo una participación significativa y en la que hay un alineamiento de intereses claro entre gestores y accionistas, ¿no? La gestión creemos que debe ir orientada a la generación de valor para el accionista, pero también el accionista mayoritario debe perseguir que la compañía permanezca en bolsa y aumente de valor, porque te encuentras muchas veces con empresas que parecen no tener dueño, pero también hay casos de empresas que tienen dueño, pero a las que el accionista minoritario les importa bastante poco, ¿no? Y eso pues tampoco nos interesa. En cualquier caso, tratamos de estudiar bien la estructura accionarial y del capital de las empresas, porque esto nos ofrece una buena pista de lo que podemos esperar en términos de decisiones de gestión en un futuro y de asignación de capital. Nos gustan también las empresas que tienen buenos gestores al frente, que demuestran buena ejecución reflejada en sus resultados, y especialmente que demuestran una buena asignación de capital en la gestión, ¿vale? Empresas que toman decisiones racionales en la asignación de sus recursos entre remunerar al accionista, reinvertir para seguir creciendo y mantener una estructura de financiación razonable. No nos gustan las empresas con gestores enfocados en el crecimiento inorgánico a toda costa. Nos gustan las empresas que crecen orgánicamente e inorgánicamente, pero de manera siempre ordenada. El crecimiento inorgánico, en mi opinión, no debe ser el objetivo per se, salvo si ello permite incrementar el valor del negocio, ¿no? A mí particularmente no me gustan especialmente las empresas sujetas a grandes y frecuentes operaciones corporativas. Buscamos empresas que de alguna manera constituyen un eslabón necesario dentro de la cadena valor de sus industrias, ¿no? Empresas que, si desaparecieran mañana, pues tendrían un difícil sustituto inmediato, ¿no? Empresas que tienen ventajas competitivas sostenibles, bien por tener acceso privilegiado a una fuente necesaria de recursos, bien por contar con una escala necesaria que es difícilmente alcanzable por nuevos competidores, bien por contar con switching costs, etcétera, ¿no? Luego, otro factor es el tamaño. En términos de capitalización bursátil, también es un factor que tenemos en cuenta. En la cartera, lo cierto es que tenemos algunas inversiones en grandes compañías con capitalizaciones de más de 200.000 millones, pero yo diría que tratamos habitualmente de buscar empresas con una capitalización más pequeña, ¿no? Tenemos empresas que capitalizan entre 500 y 3.000 millones, que son líderes en sus negocios y que nos parecen muy interesantes, ¿no? Pues como puede ser una Miquel y Costas, una Vidrala o una Viscofan. Son magníficas empresas,
pero que no entran en el radar de muchos grandes inversores y que tienen en muchos casos menos seguimiento de los analistas, ¿no? Y por ello nos resulta más factible ser capaces de entender mejor que otros su negocio, identificando ese valor oculto que nosotros buscamos, ¿no? Es más difícil tener una ventaja comparativa en términos de análisis y conocimiento de un valor de gran capitalización que en una empresa mediana con menos seguimiento y quizá menos conocida, ¿no? Buscamos, en definitiva, negocios de calidad como los fundamentales, aunque puntualmente puedan estar pasando por un momento de cierta dificultad, ¿no? Circunstancia que puede abrirnos una ventana de inversión. Estudiamos los fundamentales, las diferentes ratios, la evolución en el tiempo y también la de sus comparables, ¿no? Aquí me gustaría decir que nosotros no empleamos filtros cuantitativos o ratios determinados para identificar valores, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, pues no mirar empresas con una ratio menor que X, ¿no? Ya sea de rentabilidad, de apalancamiento o de lo que sea. Yo entiendo que cada negocio es distinto y por tanto está sujeto a distintas métricas e incluso formas de valoración, ¿no? Entonces, algunas ratios son relevantes para algunos negocios y no para otros, ¿no? Por lo tanto, evitamos emplear filtros genéricos para hacer el shortlisting y preferimos ver cada empresa en su conjunto, considerando las diferentes circunstancias y analizando todos los parámetros que podemos, ¿no? Entonces, yo creo que emplear filtros genéricos nos puede llevar a rechazar buenas oportunidades antes siquiera de empezar a analizarlas. Y lo mismo puede decirse en términos de ratios de valoración. Nosotros no solemos emplear filtros del estilo de invertir solamente, por ejemplo, en empresas con PER por debajo de X o un EV/EBITDA por debajo de lo que sea, ¿no? Porque puede haber valores cotizando a PER aparentemente elevado, pero que siguen siendo una buena oportunidad, ¿no? Lo importante para nosotros no es tanto invertir a un múltiplo de valoración muy bajo, aunque evidentemente preferimos invertir al múltiplo más bajo posible, sino que lo importante es que identifiquemos un gran descuento entre el precio en el mercado y el valor que creemos que tiene, ¿vale? Y eso puede implicar estar comprando a lo mejor a PER 20 o PER 25 incluso en algunos casos, ¿no? Para nosotros comprar barato o caro no depende únicamente de un múltiplo, sino del descuento que creemos que tiene respecto a su valor intrínseco. Luego también necesitamos tener una tesis de inversión sólida, ¿no? Que nos permita tener un grado de convencimiento elevado y de este modo poder comprar cuando el resto de inversores venden y vender cuando otros compran, ¿no? Operando según nuestros análisis y no según los análisis o tendencias marcadas por otros. Y también para tener una tesis de inversión sólida, pues hace falta tener un buen conocimiento del valor, con lo que volvemos al principio, ¿no? La tesis de inversión nuestra pues debe ser lo suficientemente convincente para nosotros como para buscar un objetivo de inversión que suponga alcanzar por lo menos pues un 1,5-2% de la cartera. Yo creo que no tiene sentido tener un número muy grande de valores en cartera en los que no tienes un suficiente convencimiento, ya que al final pues esto requiere de un esfuerzo de seguimiento y de gestión que resta tiempo al análisis de otras posiciones más importantes que podamos tener en cartera, ¿no? Y luego también al buscar nuevos valores tienen que ser oportunidades que mejoren lo que ya tenemos, ¿no? En términos de retorno esperado y riesgo, porque de lo contrario estaríamos haciendo una incorrecta asignación de capital, ¿no? Entonces, por resumir, si quieres, buscamos buenos negocios que presenten un descuento significativo respecto a nuestras valoraciones, ¿no? Y los principales filtros que empleamos son, pues primero, como decía al principio, que sean negocios que podamos comprender y alcanzar un grado de conocimiento mejor que otros inversores. En segundo lugar, empresas que tengan un claro alineamiento de intereses entre los accionistas y los gestores, empresas que tengan pues origen familiar. En tercer lugar, empresas que sean líderes en sus negocios, que supongan un eslabón importante y difícilmente sustituible en la cadena de valor de su industria. En cuarto lugar, pues nos gustan más las empresas cercanas en su origen, pero que operen a nivel internacional. En quinto lugar, yo te diría, buscamos empresas que sean menos conocidas o menos habituales en las carteras de los grandes inversores. También buscamos empresas con gestores que sean buenos asignadores de capital y de recursos. Y por último, pues valores que ofrezcan un descuento importante respecto a nuestra valoración. Otros elementos que también tenemos en cuenta, pues bueno, la política de dividendos. Lógicamente, pues como inversores esperamos recibir dividendos de las inversiones, pero yo te diría que no es tampoco el criterio fundamental, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta anterior, ¿no? De la estrategia de o la relación entre capital privado y fondos públicos, ¿no? Sí, a nivel de porcentajes, Vale. ¿cómo pensáis? Si queréis tenerlo más o menos 50-50, más foco en uno, más foco en otro.
Bien, hablamos de dos tipos de activo que son bastante diferentes, renta variable y private equity, y en los que las métricas de medición de rentabilidad no son directamente comparables tampoco, ¿no? La rentabilidad que estamos obteniendo en la cartera de bolsa está en el entorno del 7,5 anual compuesto, tomando un periodo largo de alrededor de unos 15 años, ¿no? La cartera de capital privado lleva menos tiempo en cartera o en activo y todavía no se ha completado, digamos, el ciclo de desinversión inicial. Algunas de las inversiones realizadas han alcanzado ya un grado de madurez importante, pero otras todavía no. Entonces, al no existir una cotización diaria, se hace preciso esperar al momento de la desinversión para determinar la rentabilidad finalmente alcanzada, ¿no? Entonces, en términos generales, esperamos alcanzar tires promedio de al menos el 15% en la cartera de capital privado, ¿no? Lo que supone multiplicar por 2 o 2 veces y media el capital inicial invertido. Los fondos en los que estamos invertidos han generado tires muy superiores a ese 15% en algunas operaciones, pero hay que esperar a la liquidación completa de los activos para determinar la rentabilidad final. Entonces, en cuanto a perspectivas futuras de inversión, nuestro objetivo es seguir incrementando los recursos invertidos en ambas carteras, ¿no? Manteniendo un volumen de inversión superior en la cartera de bolsa respecto al capital privado, tal y como estamos haciendo a día de hoy. Y bueno, pues los retornos generados en los próximos años procedentes de la cartera de capital privado se emplearán en parte para reinvertir en nuevos compromisos de inversión en private equity y también para invertir en la cartera de bolsa. Vale, perfecto. Pues creo que podríamos ir ahora a hablar un poquito sobre alguna tesis de inversión, por ejemplo, Vale. la que tenéis en el sector del lujo, ya que es una posición bastante importante en vuestra cartera de bolsa, porque bueno, he estado investigando un poco y el sector del lujo últimamente ha estado en una caída bastante prominente y bueno, la mayoría de los analistas y el mercado apunta a que es debido a China, a la gran caída que ha habido en este país, en este continente, todo el continente asiático respecto al lujo, y por lo tanto las valoraciones más altas a las que cotizaban estas empresas como LVMH o otras comparables han caído bastante debido a las expectaciones de crecimiento futuras, que son mucho menores a las que había en el pasado. ¿Cómo enfocáis esta caída en el mercado y por qué creéis que es irracional respecto a lo que están viendo el resto de inversores? Bien, sí, efectivamente. La verdad es que el sector del lujo ha pasado por una situación bastante peculiar en los últimos 12-18 meses y en este sentido yo lo que diría es que bueno, todos los sectores y todas las industrias pasan por diferentes ciclos y evidentemente las empresas del lujo no son una excepción. No es la primera vez que el sector pasa por una fase de cierto impasse. Ocurrió en el periodo 2002-2004, 2008-2009, 2013-2016, también en 2020 con el COVID. Entonces, en mi opinión, la clave es si, tal y como pasó en ciclos anteriores, estamos frente a una fase temporal de corrección seguida posteriormente de fuertes crecimientos, o si, por el contrario, se trata de un cambio disruptivo de paradigma que cambie la dinámica del sector, ¿no? Entonces, lo cierto es que el sector viene experimentando un crecimiento estructural, multiplicando por cuatro veces su tamaño en los últimos 25 años, lo cual supone una tasa anual de crecimiento compuesta del 6%, ¿no? Que no está mal. Durante este periodo ha habido fases de fuerte crecimiento, pero también, como digo, ha habido fases de corrección, ¿no? Hablamos al final de productos que no requieren de una gran frecuencia de compra y que se pueden posponer en el tiempo por parte del consumidor. Al final pues puedes pasar unos meses o incluso unos años sin darte un capricho y esperarte a que la situación pues sea un poco mejor, ¿no? Entonces, ciertamente 2024 fue el peor ejercicio para el sector del lujo en los últimos 15 años, ¿no? A excepción de 2020 por el COVID. Es un sector que venía creciendo de manera ininterrumpida, y que en los últimos años ha atraído a muchos inversores y ha generado un gran interés, ¿no? El sector pasa actualmente por su peor momento cíclico por diferentes razones, ¿no? Y efectivamente las compañías del sector han experimentado ciertas dificultades con sus cotizaciones recogiendo grandes correcciones en muchos casos. Entonces, en primer lugar, y para tener suficiente perspectiva, yo creo que es interesante dar algunos datos sobre este sector.
ver la situación del mismo y compararlo con la evolución de las cotizaciones de estas compañías para ver si estas caídas están o no están justificadas y tratar de dilucidar qué podemos esperar en los próximos años, ¿no? Entonces, si nos centramos en el sector del lujo puro, ¿no?, entendiendo como tal únicamente el de los artículos de lujo personales, ¿vale?, estamos hablando de un sector que a nivel global tiene un tamaño de unos 360.000 millones de euros. Si a ese segmento le añadimos la industria de los automóviles de lujo, que son unos 580.000 millones de euros adicionales, la hostelería de lujo, que son unos 240.000 millones, las bebidas de lujo, que son unos 100.000 millones, y el resto de segmentos, ¿no?, pues no sé, desde obras de arte, aviones privados, yates, alimentación gourmet, etcétera. Estamos hablando de un mercado global de 1,5 billones españoles, no anglosajones, ¿no?, de euros, ¿no?, de acuerdo con las magnitudes que recogen los análisis de la consultora Bain & Company, que es un especialista en el sector, ¿no? Entonces, en términos globales, como digo, el año 24 ha sido el primero en los últimos 15, ¿no?, y exceptuando el COVID, en el que se ha producido una contracción del sector a nivel general, ¿vale? Entonces, esta contracción ha sido del 2% a tipo de cambio actual y de entre el -1 y el +1 a tipo de cambio constante. Es decir, que en términos globales la corrección del sector como tal, en cuanto a cifra de ventas total, es mínima, ¿no?, o casi inexistente. Entonces, dentro de este conjunto, el segmento de artículos personales de lujo tuvo un comportamiento muy en línea, ¿no?, muy similar, con una caída del 2% a tipo de cambio actual y plano a tipo de cambio constante. El sector del automóvil de lujo experimentó una caída del 5%, con una clara polarización entre lo que sería, digamos, el segmento alto premium, que tampoco es verdaderamente lujo, que sí que cayó en ventas, mientras que el segmento de ultralujo, ¿no?, pues siguió creciendo en base al incremento de demanda de vehículos pues ultrapersonalizados y exclusivos, ¿no? La hostelería de lujo, por contra, creció un 4%, el segmento de vino y alcohol se mantuvo estable. Y bueno, pues estos cuatro segmentos suponen el 86% del mercado mundial del lujo. El impacto a nivel de compañías concretas, la verdad es que también fue bastante desigual. Entonces, es cierto que en términos generales el crecimiento de las compañías del lujo sufrió cierta presión. Solamente un tercio de las compañías crecieron respecto a 2023, frente al 95% de las compañías que crecieron en el año 21 y 22 y el 65% en 2023. También los márgenes se recortaron ligeramente, como consecuencia de la limitada capacidad para seguir subiendo precios y además pues teniendo que hacer frente a mayores costes operativos, sobre todo en temas de distribución y marketing, ¿no? En términos geográficos, Europa es el principal mercado mundial, experimentó un incremento de entre el 3 y el 4% a divisa constante, gracias sobre todo a la recuperación del turismo, especialmente procedente de China, que creció un 40%. Y a nivel global, el turismo genera el 35% del consumo del lujo. América, que es el segundo mercado a nivel mundial, sí que es cierto que cayó un 1% a tipo de cambio actual, y Asia-Pacífico, excluyendo China y Japón, cayó entre un 1 y un 2%, ¿no? Y el resto del mundo creció un 3-4%, sobre todo en Oriente Medio. Japón fue el mejor mercado, con un crecimiento del 12%, y efectivamente China pues experimentó una caída bastante inusual del 20%, pues por su situación macroeconómica y el menor dinamismo del consumo chino, ¿no? Entonces vemos, por tanto, como el análisis del sector, yo creo que requiere estudiar con más detalle la realidad de los diferentes segmentos, las diferentes geografías y sobre todo de las empresas, ¿no? Y creo que resulta difícil sacar una conclusión homogénea aplicable a todos los casos. Pero lo que sí que es cierto es que en términos globales las cifras de negocio del sector o las caídas de las cifras de negocio del sector son realmente escasas en 2024. Venimos de 2 años, sobre todo de 2021 y 2022, con un crecimiento espectacular post-COVID, ¿no? Y un año de cierta normalización que fue el año 2023. En estos años, pues bueno, las cifras de ventas de estas compañías se dispararon, los márgenes también, y también las cotizaciones, ¿vale? Estamos hablando de unos márgenes EBIT de estas compañías que en promedio en 2021 y 2022 alcanzaron el 21%, luego cayeron al 20% en el año 23 y en 2024 han estado entre el 18 y el 19% margen EBIT. Es decir, que traducido en márgenes, el peor año del sector en los últimos 15 ha supuesto una caída de entre 2 o 3 puntos del margen EBIT respecto al pico del ciclo para el conjunto de las compañías, ¿vale? Entonces, otro aspecto relevante es que en los últimos 2 años se ha contraído la base de clientes consumidores de lujo
en unos 50 millones de personas. Ha pasado de 400 millones a 350 millones. Y esto se deriva sobre todo de la estrategia seguida por numerosas compañías del sector que han incrementado precios y se han enfocado a los clientes, digamos, más top, ¿no? Hablamos de un sector donde el 2% de los consumidores genera el 45% de las ventas, ¿no? Y este impacto ha sido especialmente significativo en los consumidores de menos de 30 años, ¿no? También ha habido, yo creo, errores de gestión o estratégicos en algunas compañías que a lo mejor pues no han sido capaces de conectar con sus clientes con la introducción de cambios en el enfoque de marca, en la imagen, rompiendo con sus lazos históricos en algunos casos y enfocándose hacia tendencias que a lo mejor el público pues no ha conseguido entender o valorar como se esperaba, ¿no? Entonces, mirando hacia el futuro, algunos estudios, como el que digo de Bain & Company, estiman un crecimiento del sector entre el 4 y el 6% anual hasta 2030, ¿no? Sobre todo pues por temas demográficos y macroeconómicos que permitirían que entraran 300 millones de nuevos clientes en los próximos 5 años, sobre todo procedentes de China y otros mercados. Entonces, 2024 ha sido un año en el que algunos segmentos han experimentado ciertas correcciones, en gran parte, pues sí, por el menor consumo de lujo en China, pero en su conjunto yo creo que el sector ha demostrado una gran robustez pese a los vientos en contra. Entonces, aquí las elevadas expectativas que se habían generado tras varios años de fuertes crecimientos en ventas, en márgenes y en cotizaciones, pues la verdad es que no se han alcanzado, ¿no? Y esto ha provocado una cierta decepción entre los inversores, expectativas que atrajeron a un volumen de inversores muy importante hacia estos valores en los últimos años, que dispararon las cotizaciones y que de igual modo que entraron pues han salido después deprimiendo las cotizaciones. Entonces, en este contexto yo diría de no crecimiento o de escaso de crecimiento, muchas compañías de lujo han experimentado correcciones muy importantes, y aquí es nuestro trabajo determinar si estas correcciones están justificadas o si descuentan un escenario que a lo mejor es poco realista, tomando un horizonte temporal más amplio, y por tanto hay diferencias entre precio y valor, como decía antes, ¿no? Entonces, yo creo que es de esperar en general que el sector siga experimentando dificultades si no tengamos noticias positivas en los próximos trimestres. Posiblemente 2025 también sea un año duro, pero creo que hay fundamentos de base para esperar una recuperación cíclica del sector. Entonces, podemos poner algunos ejemplos de compañías que tenemos en cartera, tomando datos y ratios de fuentes públicas de mercado, ¿no? Por ejemplo, empezando por el LVMH, que actualmente cotiza a PER 20, el promedio de los últimos 5 años es de PER 30, ha corregido cerca de un 35% en los últimos 12 meses, y las ventas han caído en 2024 un 1,7% y el EBITDA un 8,5%, ¿no? Y el consenso ahora mismo está en 716, le da un potencial de más del 35%. Otro caso que tenemos en cartera es Kering, ¿no? Kering está cotizando a un PER 17,5%, cuando el promedio de los últimos 5 años es 21,5%. Ha caído un 55% en los últimos 12 meses, un 80% desde máximos, ¿no? Aquí es verdad que tiene un componente moda mayor, las ventas pues han sufrido más, han caído un 12% y el EBITDA ha caído un 30%. Y el consenso está en 222, con un 35% también de potencial. Richemont es otra compañía que tenemos en cartera, está cotizando a PER 23, cuando el promedio es PER 29, ¿no? Aquí la compañía se ha revalorizado un 1,7%, también es verdad que las ventas crecieron un 3% en 2024 y el consenso le da un potencial del 25%. Hermès, otra muy buena compañía que sí que cotiza siempre a múltiplos mucho más elevados, ahora mismo está en PER 49 cuando el promedio es casi 60, y en los últimos 12 meses ha subido un 0,30, con las ventas creciendo un 13% y el EBITDA un 9%, y aún así el consenso le da un potencial del 18%. Burberry está cotizando a niveles de 2009, tras caídas del 80% desde máximos, ¿no? El consenso ahora mismo está en 1.000 peniques, ¿no? que es un potencial del 50%. Pernod Ricard, yéndonos al sector bebidas, está en niveles de 2012, ha tenido caídas del 60%, y el consenso le da un potencial del 30%, ¿no? Entonces, ¿ha sido un mal año o mal año y medio? Pues yo creo que sí. Las perspectivas son poco favorables a 12 meses vista, pues también. Ahora, ¿está justificado el tamaño de la corrección en algunos valores? Yo ahí tengo mis dudas, ¿no? ¿Hay posibilidad y hay valor de revalorización en el futuro? Pues yo pienso que sí. ¿Y es momento para tomar posiciones aprovechando las caídas de algunas compañías? Pues yo creo que también, ¿no? Entonces, es un sector al que muchos gestores actualmente, como decías al principio, Hugo, le dan la espalda porque consideran que puede estar caro viendo los múltiplos y que depende mucho de China, ¿no? Entonces, ciertamente el crecimiento de los últimos años ha venido marcado por la fuerte demanda de dicho mercado, ¿no?
Pero estas compañías al final operan a nivel global, ¿no? Y la evolución ha sido desigual según en qué regiones, como antes he explicado. Entonces, si está caro Louis Vuitton cotizando a 20 veces beneficios, o Kering cotizando a 18, o Hermès cotizando a 40 veces beneficios, pues si los comparas con el múltiplo promedio del mercado, sí. Si los comparas con sus múltiplos históricos, pues no lo están, ¿no? Y luego, pues cuando te pones a analizar estas empresas en profundidad, te das cuenta que son muy buenos negocios, ¿no? En general son compañías con un poder de fijación de precios importante, son capaces de trasladar los efectos de la inflación a sus precios finales con una demanda bastante inelástica, operan con márgenes brutos pues del 65, 70, 73%, márgenes EBIT entre el 20 y el 30%, son negocios casi sin deuda, altamente generadores de cash flow, generalmente muy bien gestionadas y además con unas barreras de entrada que yo creo que son importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, mi visión es muy clara al respecto. Es decir, creemos que va a haber una nueva empresa china o americana o de cualquier lugar que pueda desbancar a LVMH o a Hermès, por poner dos ejemplos, dentro de 10 años. Pues yo lo veo difícil, ¿no? Podemos decir lo mismo de compañías líderes actuales en otros sectores, ¿no? Como, pues no sé, el industrial o el sector servicios o la tecnología. Pues no lo sé, ¿no? Entonces, estas empresas pueden estar cotizando a múltiplos aparentemente exigentes comparadas con el promedio del mercado, pero a largo plazo la calidad de sus negocios yo creo que se ve recogida por el mercado, ¿no? Y la capitalización compuesta juega a tu favor en unos valores que no dejan muchas oportunidades para comprar, ¿no? Entonces es un sector donde yo creo que lo difícil es entrar, ¿no? Porque a todos nos gusta comprar a PER 7, PER 8, pero nos da algo de vértigo pagar 20 o 25 veces beneficios cuando a lo mejor cuando tampoco conocemos bien el negocio, ¿no? Es una industria particular donde los parámetros de análisis son también muy particulares y yo creo que no son homologables a otros negocios, pero yo creo que estructuralmente el incremento de la renta disponible tiene un efecto multiplicativo, ¿no? en lo que es la propensión marginal al consumo de este tipo de productos y de servicios. A medida que se incrementa el nivel de renta, la demanda de productos aspiracionales aumenta, ¿no? Y esto es algo que difícilmente va a cambiar, en mi opinión, ¿no? Entonces, en un mundo donde existe una tendencia hacia el crecimiento de la población y de la renta disponible, tanto en el mundo desarrollado como sobre todo en el emergente, pues yo creo que es de esperar que la demanda siga creciendo en la medida en que se expanda la base de consumidores potenciales, ¿no? Entonces, para concluir, me gustaría indicar que en nuestro caso, si hacemos un análisis de la rentabilidad por sector en nuestra cartera en los últimos 20 años, el sector del lujo es con diferencia el que mejor rentabilidad nos ha proporcionado y con el que más dinero hemos ganado. Nos ha permitido también, como decía antes, tener exposición a zonas geográficas lejanas y en gran crecimiento, ¿no? En efecto, estoy bastante de acuerdo con todo lo que has comentado sobre el sector del lujo. En mi opinión, ya que nosotros nos enfocamos bastante más en empresas mucho más pequeñas, las valoraciones pueden ser aún un poco exigentes para mi gusto, aunque como ya lo has comentado es un sector muy diferente y las ventajas competitivas y las marcas que tienen lo justifican, sí, el horizonte de inversiones a largo plazo. Pero algo que me gustaría comentarte en respuesta es ¿cómo crees que podría afectar una política de tipos de intereses un poco más altos, sobre todo teniendo en cuenta que para la visión del inversor una empresa como estas, que es muy segura, que ofrece rendimientos bastante estables en el largo plazo por la capacidad de pasar la inflación al consumidor, mantener márgenes, crecimiento constante, pero los múltiplos de los últimos 5 años podrían estar influenciados por unos tipos de intereses más bajos que hemos visto y ahora mismo el inversor se puede estar enfrentando a entre comprar un bono americano o europeo o suizo que puede dar entre un 4 y un 5% y comprar una empresa a un PER 20 o un PER 25 que es mucho más estable y va a ofrecer crecimiento, pero si los tipos de intereses se mantienen más altos podría afectar a las valoraciones de futuro, ¿no? Al PER medio de los próximos años. Hombre, a ver, yo creo que indudablemente el nivel de los tipos de interés va a afectar a la renta variable, como siempre lo ha hecho, ¿no? Y los movimientos que puedan tener los bancos centrales en este sentido, pues afectará sin duda al costo de oportunidad que supone estar invertido en renta variable o en renta fija y obtener la rentabilidad correspondiente.
Yo creo que, a diferencia de otras compañías, aquí estamos hablando de empresas y de negocios que tienen un nivel de apalancamiento muy bajo, ¿no? Son empresas con un modelo de negocio con una gran capacidad de generación de caja y donde el nivel de apalancamiento es relativamente bajo con respecto al negocio que generan. Entonces, por el lado de los costes financieros, pues es un riesgo menos que estas empresas tienen, ¿no? Y yo creo que eso también va a afectar, o debería afectar, ante diferentes situaciones que podamos tener de los tipos de interés. Entonces, yo creo que más allá de eso, yo creo que aquí los atributos de este tipo de compañías son otros, ¿no? Son pues el posicionamiento que tienen estas empresas, las barreras de entrada que tiene este sector y como decía antes, el hecho de que al final el mercado recoge la calidad de estos negocios y la capitalización compuesta va de tu parte, ¿no? En efecto. ¿Y hay alguna tesis más, aparte del sector de lujo, en la que ahora mismo estéis invertidos de una manera sustancial dentro de la cartera de Libertad 7? Pues bueno, es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Realmente no hacemos una asignación sectorial, ¿no? En base a cómo vemos las diferentes variables macroeconómicas, sino que tratamos de invertir en las mejores empresas en los negocios que conocemos mejor. Vale, entonces, pues bueno, más allá del sector de lujo, pues estamos ampliamente representados en la cartera en el sector industria y bueno, pues también en medios de comunicación, en alimentación, es un poco lo que hemos comentado al principio. ¿Alguna empresa en la que estéis particularmente interesados que Sí, puedas si quieres, comentar? podemos, si quieres, abordar el caso de inversión que quería comentarte y yo creo que puede ser interesante también para conocer un poco mejor cómo trabajamos nosotros y cómo valoramos nosotros diferentes compañías, ¿no? Claro. Entonces, quería hablarte de la principal posición que tenemos en cartera, que es Louis Vuitton, que es el LVMH, ¿no? Volviendo un poco al sector del lujo. En nuestra cartera contamos con muchos nombres conocidos para la comunidad inversora, ¿no? Compañías como Elecnor, Vidrala, Viscofan, Miquel y Costas, Semapa, Técnicas Reunidas, CAF, Sonae, AXA, MedLife, BNP, Inditex, Valurec, Eurofood, Savencia. O sea, al final son empresas, yo creo que relativamente comunes en las carteras de muchos inversores de nuestro perfil, o al menos en España, ¿no? Entonces, concretamente, el VMH pues es un valor que yo creo que es poco habitual entre los gestores, al menos en España, ¿no? O desde luego poco habitual entre los considerados value, y es un valor que nosotros tenemos en cartera desde hace más de 20 años, ¿no? Y además precisamente acaba de presentar resultados del primer trimestre que el mercado no ha recogido favorablemente. De hecho, cayó pues cerca de un 7-8% hace un par de días cuando los presentó. Y digamos que está un poco ahora mismo en el ojo del huracán, ¿no? Y que digamos que no goza del favor del mercado en estos momentos, cosa que para mí es cuando menos interesante, ¿vale? Entonces, la compañía es el líder mundial en el sector del lujo, con líneas de negocio diversificadas que cubren los diferentes segmentos, ¿no? En moda y artículos de piel, en primer lugar, con marcas como Dior o Louis Vuitton o Fendi, Kenzo, Givenchy, Loewe. Está también en el segmento de perfumes y cosmética, con marcas como Guerlain o Christian Dior. Cubre también el segmento de relojes y joyería, pues con marcas como Hublot o Bulgari. Está también en el sector de las bebidas, con bebidas como Moet Chandon, Dom Perignon o Hennessy. Está también en lo que ellos denominan Selective Retailing, en compañías como Sephora o Le Bon Marché o Saint Martin y otros, ¿no? Entonces, todas sus marcas poseen un elevado valor intangible, ¿no? Fruto de los años de pertenencia a un segmento de mercado donde los atributos como la exclusividad, la tradición, la artesanía y la más alta calidad han convertido sus productos en altamente deseables para sus clientes a nivel mundial, ¿no? Son atributos que no son fácilmente alcanzables por otros competidores existentes y menos aún para otros nuevos que pudieran surgir, ¿vale? Entonces, esto supone per se, en mi opinión, una importante ventaja competitiva, ¿no? Y una barrera de entrada difícil de sortear. Es decir, no es fácil conseguir de la noche a la mañana ser considerado como una marca de máximo prestigio y de deseabilidad en la mente de los potenciales consumidores. Aquí hay un saber hacer, hay un trabajo y una inversión muy significativa en marca, en posicionamiento, en ubicación de tiendas, en imagen,
en comunicación, en formación de personal, desarrollo de producto, en fin, todo ello constituye un valor de marca que después permite desarrollar un negocio con magníficos márgenes de rentabilidad, ¿vale? Entonces, en cuanto a la evolución reciente de la compañía, a nivel operativo, la empresa viene de unos años de fuerte crecimiento tras el COVID, creciendo a nivel orgánico en cifra de ingresos, lo que sería un like for like en tiendas, ¿vale? De un 36%, 17% y 13% en 2021, 22 y 23 respectivamente, y mejorando márgenes EBIT desde el 20 al 26%. Aquí el COVID tuvo un fuerte impacto en todas las empresas del sector, como he dicho antes, derivadas de las restricciones a la movilidad y el confinamiento. Entonces el negocio del VMH se recuperó con gran fuerza en los 2 años siguientes, 2021 y 2022, pero el efecto de la crisis inmobiliaria en China y el menor dinamismo del consumo chino y la coyuntura macroeconómica pues han afectado negativamente durante 2024, finalizando el año con un crecimiento en ingresos del menos 1,7% y un margen del 23% frente al 26% de 2023 y un margen BDI del 15% frente al 18% del año 2023. Entonces la compañía lo que dice es que espera una recuperación gradual en Asia, que a lo mejor pues, puede llevar 2 años, y esto contrasta con la más rápida recuperación esperada en otros mercados, sujeto lógicamente al impacto que la actual guerra comercial pues, pueda tener, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo creo que podríamos más pronto que tarde volver a ver crecimientos sostenidos del 5, 6, 7% anual, que es su promedio histórico, ¿no? Y volver a márgenes EBIT en el entorno del 26-27% frente al 23% actual. Entonces, con esas hipótesis, con un crecimiento de un 6-7% en cifra de ingresos y un margen del 26-27%, la compañía podría estar en valoraciones en torno a 900.000 euros, yo creo que de manera bastante razonable. Es decir, que eso le daría un 90% de potencial a precios actuales, ¿no? Entonces, aquí podemos discutir si este valor es adecuado o no para un inversor, digamos, value, ¿no? O de perfil value. Pero aquí, en mi opinión, o sea, la divergencia entre precio y valor es importante, ¿no? Es un negocio de gran calidad que incluso en lo que podríamos considerar la fase baja del ciclo, que es donde estamos ahora mismo para este negocio, pues su negocio apenas se ha visto resentido, pero sí su precio en el mercado, ¿vale? Entonces, es un negocio que también está en crecimiento. Si tomamos los últimos 20 años, ha incrementado su número de tiendas a un ritmo de casi el 7% anual a tasa compuesta, ¿no? Tanto vía crecimiento orgánico como a través de la integración de otras marcas, como por ejemplo fue Tiffany en su momento, ¿no? Entonces la escala es un factor muy relevante en este negocio, ¿vale? Y aquí el VMH juega con ventaja, porque existen sinergias importantes en la inversión, pues en marketing y publicidad, en distribución, en creación de marca, que se potencian con el incremento de tamaño, ¿no? Entonces, fruto de ello es el proceso de consolidación sectorial que hemos visto en los últimos años, ¿no? Con operaciones corporativas diversas dentro del sector, buscando no solamente que sería integración vertical, sino también crecimiento inorgánico, ¿no? Es un sector que está concentrado en unos pocos grupos industriales. En términos geográficos, para hacernos una idea, su crecimiento en los últimos 5 años ha sido bastante homogéneo. En 2019, Europa y Estados Unidos representaban un 52% de las ventas y en 2024 suponen un 50% de las ventas. En 2019, Asia, excluyendo Japón, representaba un 30% de las ventas y en 2024, con la caída del consumo en China, ha supuesto un 28%. Ahora bien, es cierto que si tomamos los últimos 20 años, ¿vale?, un periodo más largo, Asia es la región que más ha crecido, ¿no?, con una tasa anual compuesta de crecimiento del 13,5%. Aquí las métricas financieras, la verdad es que son muy buenas, ¿no?, a nivel de márgenes, de generación de caja, de capacidad inversora, de robustez de balance, de liquidez. Tanto es así que la compañía tiene capacidad para realizar adquisiciones selectivas que le permiten seguir creciendo inorgánicamente y seguir cubriendo distintos segmentos de mercado. El retorno sobre el capital empleado entre el año 21 y 24 es del 22% anual promedio. El margen de resultado después de impuestos sobre ventas es del 17,5%. La deuda apenas es el 0,3 veces EBITDA, ¿no? El beneficio por acción ha pasado de 6,8 en 2012 a 25,1 en 2024. Luego hay otro elemento que yo creo que es importante, ¿no?, que es que el riesgo de disrupción tecnológica aquí yo creo que es menor que en otros negocios, ¿no? El sector de lujo ha tenido que... Claro, yo creo que el sector de lujo ha tenido que seguir adaptándose, ¿no?, como todos, ¿no?, como cualquier otro sector, yendo pues mucho más allá de lo que es meramente desarrollar canales de venta online y del uso de plataformas especializadas. Pero al final yo creo que es un negocio en el que la experiencia de compra
sigue siendo un elemento fundamental para el cliente, ¿vale? Y dicha experiencia de compra la proporciona el mundo offline, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en definitiva es un negocio de gran calidad, ¿vale? Y otro elemento que es importante, un poco enlazando con lo que decía antes, es que el accionariado de la compañía está controlada por la familia Arnault, que controla directa e indirectamente cerca del 50% de las acciones y posee más del 60% de los derechos de voto, ¿no? Y además sigue incrementando sus posiciones. Entonces, su estrategia está ligada y alineada con los intereses del accionista, ¿vale? Entonces, esto proporciona una estabilidad y una gran visibilidad en cuanto a posibles estrategias futuras, ¿vale? Entonces, el historial como gestores, en términos de asignación de capital, yo creo que es una referencia en el sector y es un ejemplo a seguir, ¿no? Han multiplicado el valor de su negocio, han mantenido una sólida posición financiera y además se han remunerado de manera recurrente y creciente al accionista, ¿no? Entonces, la gran capacidad de generación de caja, pues por los altos márgenes operativos que tienen y por las escasas obligaciones financieras, les ha permitido una expansión constante, tanto orgánica como de manera inorgánica, ¿no? Y al contrario que otros competidores, ha sabido crecer de manera ordenada, ha mantenido la exclusividad de sus productos y ha aumentado la deseabilidad de los mismos, ¿no? Mientras además subía precios, ¿no? Lo cual no es nada fácil de conseguir, ¿no? Entonces, a esto yo creo que ha contribuido una estrategia en la que la prioridad no ha sido el crecimiento rápido y a toda costa, sino potenciar los valores de la marca, ¿no? Relacionados, pues, con lo que decía antes, con la exclusividad, con la calidad y con el buen hacer. La compañía ha sabido además interpretar correctamente los cambios en las preferencias del consumidor y de las nuevas generaciones que se han ido incorporando como clientes al sector, ¿no? Y a todo ello yo creo que ha contribuido esa alineación entre el accionista de control y la estrategia de gestión, ¿no? Así como también la diversificación de marcas y de productos de grupo, ¿no? Al final no es una empresa o no hay un elevado riesgo operativo por dependencia de algún gran diseñador, ¿no? Como en otras empresas monomarca dentro del sector del lujo, como también existen, ¿no? Yo creo que al final haberse convertido en el grupo líder mundial de lujo, pues evidentemente no es fruto de la casualidad. La política de pago de dividendo yo creo que es razonable, están pagando un payout entre el 42 y 43%, yo creo que no es el principal motivo para invertir en esta compañía, pero es recurrente y está ahí. Yo creo que la verdadera generación de valor para el accionista proviene de que la compañía reinvierte la caja generada en un negocio con una rentabilidad muy superior a lo que es el coste de capital, ¿vale? Entonces, con todo y con eso, el crecimiento del dividendo ha sido del 22% en promedio anual en los últimos 5 años y lo ha multiplicado casi por 4, ¿no? En los últimos 10 años. En términos de valoración, las caídas que el valor y el sector viene arrastrando por diferentes razones desde hace más de 18 meses, yo creo que pueden ser a lo mejor una oportunidad para construir una posición en esta compañía, ¿no? Yo creo que es altamente probable que veamos volatilidad en este y en muchos otros valores en el contexto actual de mayor inestabilidad tras los sucesivos anuncios de imposición de aranceles al comercio internacional, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes de ello, pero pese a todo, en mi opinión, el potencial a medio plazo es importante, ¿no? Yo creo que las correcciones de valor vienen explicadas pues por las elevadas expectativas generadas tras años de crecimiento y fuerte revalorización post-COVID y por factores externos relativos al tono del consumo, particularmente en una de las zonas geográficas importantes para la compañía, ¿no? El propio sector del lujo está pasando por el momento más difícil de los últimos 15 años, como decía antes, y pese a encontrarse en el peor momento del ciclo, el negocio de la compañía ha demostrado una gran resistencia, ¿no? Con ventas prácticamente planas, con ligeras caídas, con márgenes de rentabilidad de doble dígito y métricas muy buenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un buen valor para empezar a construir una cartera con cierta exposición a este sector y quizá pues puede ser un buen momento para empezar a hacerlo, ¿no? Correcto. A ver, para resumir un poco, al final es una compañía con unos fundamentales increíblemente fuertes, o sea, crecimiento del sector, crecimiento en el pasado, una gran capacidad en la directiva que ha demostrado invertir el capital con un ROI de más del 20%, según me has comentado, que es totalmente impresionante para una compañía de ese tamaño, con unas ventajas competitivas que hacen prácticamente imposible que puedan entrar nuevos competidores, ventajas de escala a nivel de distribución, a nivel de marketing y unos márgenes que incluso en los peores años se han mantenido muy fuertes y por lo tanto es eso, un valor muy seguro, muy estable y que está siendo extremadamente castigado por el mercado en estos momentos. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un poco el resumen y
Y bueno, pues es un sector, oye, es una compañía que, ya digo, que no goza ahora mismo del beneplácito de los inversores, pero bueno, pues quizá pueden ser estos momentos los adecuados, ¿no? Correcto, Sobre sí. todo si tienes una Tienes visión razón. no a corto plazo, pero sí para construir una cartera a más plazo, ¿no? Correcto. Y bueno, una pregunta que te quería hacer, al final el director de este grupo ya tiene cierta edad, creo que roza ya casi los 90 años, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Podríamos decir que es prácticamente el Warren Buffett del lujo y ciertamente ha habido un poco de miedo respecto a la política de quién va a tener, quién va a ser la siguiente persona a cargo de esta compañía y si va a tener el mismo éxito, la misma capacidad directiva y de crecimiento que Bernard Arnault. Sin duda, al final yo creo que en las empresas familiares, pues el tema de la sucesión generacional, pues siempre es un elemento importante y que hay que analizar bien. Ya he comentado antes, ¿no?, que para nosotros el análisis de la composición del accionariado y de bueno, pues de quién manda al final en cada negocio es muy relevante. Pero bueno, en ese sentido, pues es de esperar que a lo largo de todos estos años, pues yo creo que la compañía ha tenido tiempo más que suficiente para preparar una transición ordenada. Efectivamente nunca sabes qué puede llegar a pasar, porque cada persona es diferente y cada estilo de gestión, pues, cada uno tiene su propio estilo de gestión. Pero a día de hoy la verdad es que para nosotros no es un elemento que nos suponga una gran preocupación, y es una cosa que está ahí, efectivamente, habrá que seguir vigilando, pero creemos que los fundamentales de la compañía están por encima, desde luego a día de hoy, de ese posible riesgo que en cualquier caso pues habrá que valorarlo en su momento y ver qué decisiones toma la compañía. Sí, en efecto, yo creo que también el mercado está poniendo este riesgo como más probable o más grande de lo que debería ser, porque una compañía en la posición que está no necesita tampoco, aunque la tiene, no necesita un management tan excelente, porque ya se encuentra en una posición tan buena, tan diversificada, con liderazgo en tantos sectores, que aunque no tengan una excelente política de expansión, de nuevas adquisiciones, debería seguir creciendo orgánicamente, incluso con una directiva negligente, que es lo que dice Warren Buffett muchas veces, que se quiere un negocio excelente, que incluso un management negligente pueda llevar bien y que encima esté llevado por buenas personas, que seguramente sea lo que pase en esta sucesión. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que también es un valor que, si te fijas, la bolsa francesa lleva ya tiempo bastante floja, ¿no? Y el componente francés o bolsa francesa pues, quizá también ha podido afectarle algo, no mucho, pero quizá también ha podido ser un componente que ha lastrado la cotización de este y de otras compañías francesas del lujo. Pero sigo pensando que a largo plazo pues los fundamentales de la compañía en el mercado los tiene que valorar. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, para acabar un poco con la entrevista, ¿habría algo más que te gustaría comentar? Pues bueno, si quieres podemos por dar un par de pinceladas sobre la estrategia de la cartera de capital privado, ¿no?, que quizá hemos abordado un poco menos. Y ahí en ese sentido lo que me gustaría comentarte es básicamente que es una cartera que constituimos en su momento partiendo de la definición de nuestro plan estratégico anterior. Aquí buscábamos diversificar nuestra cartera hacia un activo menos correlacionado con la renta variable y en el que pudiéramos generar valor a largo plazo, ¿no? Entonces aquí partimos de nuestra experiencia acumulada invirtiendo en multitud de negocios y tomando participaciones significativas tanto en empresas cotizadas como no cotizadas, en las cuales hemos tenido en muchos casos presencia en los diferentes consejos de administración. Concretamente, pues bueno, a lo largo de todos estos años hemos tenido experiencia tomando participaciones significativas directas en empresas del sector financiero, bancario, en medios de comunicación, en intermediación financiera, en salud y estética, en infraestructuras, en moda y distribución, en vino y bodegas, en sector alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esta experiencia, planteamos en su momento la construcción de esta cartera por dos vías, ¿vale? En primer lugar, realizando inversiones de manera directa en empresas no cotizadas y, en segundo lugar, coinvirtiendo con gestores especializados en esta tipología de activos, ¿vale? Entonces, nuestra cartera de inversiones no cotizadas a día de hoy mantiene esta estructura, es decir, por un lado, inversiones directas en no cotizadas y, por otro lado, inversión en fondos gestionados por especialistas en private equity, en
en capital privado, ¿vale? Entonces, para el primer caso, para las inversiones directas, decidimos enfocarnos en su momento en el sector agri-food, en sentido amplio. Aquí nuestro enfoque se centró en realizar inversiones con un horizonte temporal largo, a modo de acompañamiento, tomando minorías en empresas que contaran con un buen modelo de negocio y un plan de crecimiento, con un cierto track record a sus espaldas y habiendo superado con éxito, digamos, su fase inicial de venture capital, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos realizado 2 inversiones en empresas siguiendo esta estrategia. En primer lugar, Via Nature, que es una de las principales marcas de zumo y licuados refrigerados en España, que es una empresa que surge bajo el paraguas de nuestro socio AMC Global. Y por otro lado, Biorizon Biotech, que es una empresa almeriense que se dedica a la producción y a la comercialización de bioprotectores y bioestimulantes desarrollados a partir de algas unicelulares. En segundo lugar, y concentrando la mayor parte de nuestras inversiones en compañías no cotizadas, tenemos las inversiones realizadas a través de o junto a otros gestores especializados en private equity. Nosotros llevamos muchos años coinvirtiendo con 2 gestoras que son líderes en su industria, como son Buenavista Capital Partners, que hasta el año 2024 eran conocidos como grupo GED, y por otro lado también en Contalde, ¿vale? Que es una gestora del norte del País Vasco. Entonces elegimos ambas gestoras porque su manera y su filosofía de entender las inversiones pues consideramos que era muy similar a la nuestra y sobre todo por la calidad de sus equipos gestores, ¿vale? Entonces ambas gestoras están especializadas en operaciones en lo que podríamos llamar el low mid market español, ¿vale? Es decir, empresas medianas, ¿no? Medianas pequeñas, por así decirlo, en las cuales toman participaciones mayoritarias y la idea es transformarlas y optimizarlas, ya sea vía consolidación sectorial o vía internacionalización o incremento de escala, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos años, ambas gestoras además han ido diversificando sus estrategias hacia otros activos, ¿no? Pues como infraestructuras o venture capital o salud, en el caso de Buenavista, o vía estrategias sobre deuda corporativa, etcétera, como en el caso de Talde, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos participaciones en varios vehículos de inversión en ambas gestoras, ¿vale? Son inversiones iniciadas años atrás y que ya están alcanzando un grado de madurez relevante, ¿no? Proporcionándonos ya retornos en forma de liquidez y de resultados. Entonces, en este punto, y como tercera vía de expansión de nuestra cartera en no cotizadas, habría que destacar la toma de participación que hicimos en 2024 en el capital de Buenavista Capital Partners. Esta gestora hizo una ampliación de capital en la que nosotros acudimos y tomamos una parte en 2024. Entonces, esta operación viene a reforzar nuestra estrategia de crecimiento y de expansión de la cartera de inversiones en no cotizadas y nos ha permitido asociarnos con un player de referencia de esta industria en España, ¿no? Y bueno, pues para nosotros esto supone un salto muy significativo y la verdad es que tenemos grandes expectativas a futuro. Yo creo que es una industria que tiene un gran recorrido por delante en los próximos años en España. Y con esta operación pues tendremos la oportunidad de compartir el crecimiento de Buenavista. Claro, sí, realmente es un mercado muy interesante el del private equity y capital privado. De hecho, varios amigos inversores míos se están interesando ahora en pasar parte de sus carteras de capital público a gestores de capital privado, ya estén cotizados o estén off market, por eso lo que has comentado básicamente, que es la mayor estabilidad que ofrecen, que ahora mismo con la volatilidad que estamos viendo en los mercados, sobre todo si gestionas capital externo, es algo a lo que no te quieres ver expuesto por miedo de los clientes o cualquier cosa, y es un sector que la verdad ofrece unos retornos que de media pueden ser superiores y con menos volatilidad que los mercados públicos si se gestiona correctamente. Así es. En efecto. Pues a ver, para resumir un poco toda la entrevista, hemos hablado sobre la política de inversión de Libertas, enfocado en ayudar a los otros segmentos también de diversificar, tener capital en los ciclos bajos, ser un poco una apuesta anticíclica del sector español, reduciendo un poquito la exposición al real estate y a la parte de la promoción inmobiliaria. La inversión yo creo que será la
la misma que mucha de nuestros oyentes, pues en empresas buenas que ofrecen una divergencia entre el valor real y la cotización actual, ya sea por múltiplos, por descuento de futuros flujos de caja, por cualquier, o sea, modo de valoración que sea adecuado para la compañía, y luego la estrategia con los mercados de capital privados, que os ofrece cierta descorrelación, cierta y mayor estabilidad, y durante los próximos años recibiréis bastante liquidez por parte de esta estrategia. Así es. En efecto. Pues creo que ya hemos completado la entrevista. Cualquier persona que nos esté oyendo y tenga cualquier duda, que no dude en contactar. Y estaré encantado yo de transmitirle la pregunta a Jorge o de responderla yo mismo si estoy en la capacidad de ello. Ya sabéis que os pondré los links, si estáis viendo esto en Substack o en YouTube, los links a las tesis anteriores que publicó en Libertas para que podáis estar informados de lo que es la empresa, las diferentes áreas de negocio, y en el futuro haremos también otra entrevista con Agnes, con la directora, para explicar un poco la propuesta general del grupo, ya que se encuentra es una empresa poco cubierta por los analistas, así que creo que ofrece una gran cantidad de valor entender bien esta compañía, ya que cotiza un descuento a Net Asset Value de más del 60%, mientras ofrece unos retornos, un crecimiento de estos activos de entre el 6 y 8% en los próximos años. Y se trata de una proposición muy interesante. Como os he comentado al principio, estamos invertidos, así que do your own due diligence. Así que creo que ya hemos terminado. Un placer por compartir esta conversación contigo, Jorge. Un placer, Hugo. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y encantado de estar aquí y esperando ya que vuelvas a llamar para el siguiente podcast. Un abrazo muy fuerte. Un placer. Bueno, un abrazo. Gracias.